Dar las gracias a nuestro compañero Juan Sebastián por prepararse el meetup de hoy. Espero que os guste, que lo disfrutéis y cualquier cosa ya sabéis que aquí estamos para vosotros. Muchas gracias. Hola, ¿se me escucha bien? ¿Todo bien? Vale, bueno, primero que nada os agradezco que hayáis venido a pesar del puente, el mal tiempo y todo, porque bueno, hoy era un día un poco así, pero bueno. Me presento, antes que nada, algunos me conocen, otros no. Soy Juan Sebastián Feullet, trabajo en Babel desde hace casi 2 años. Y bueno, la verdad es que a partir de ahí un poco viene el título, porque cuando yo entré, yo hace 2 años no conocía nada de, bueno, conocía algo de BDD y el resto de términos, Cucumber y Jerkin, para mí eran totalmente desconocidos. Entonces, bueno, la verdad es que a raíz de eso he empezado a hacer algunos proyectos trabajando con estas tecnologías y realmente me costaría mucho no hacer un proyecto con BDD. Y bueno, mi idea es que intentaros transmitiros el conocimiento. Para los que ya lo conozcáis, pues que animaros. Y para los que no, pues que ojalá en un futuro os planteéis hacer algún producto, algún proyecto utilizando estas herramientas. Entonces, lo primero que nada, como para introducirnos y conocernos un poco, me gustaría saber, los que estáis aquí, quiénes soléis utilizar test unitarios en el día a día, en desarrollo, todos, más o menos. Pruebas automáticas también. Supongo que conoceréis Scrum, Stream Programming, todas estas metodologías. TDD, también BDD. ¿Alguien se sabe las siglas? ¿Sí? ¿No? Behavior Driver Development. Vale, entonces BDD es como una metodología de desarrollo que la verdad es que se ha incluido muy bien en toda esta ola del agilismo que últimamente pues, ha alcanzado todo el desarrollo. Y bueno, o sea, consiste en hacer pruebas antes del desarrollo. En este caso son pruebas funcionales, a diferencia de TDD. Una definición que yo he encontrado y que se adapta muy bien a lo que sería BDD es esta, que es BDD es un proceso de desarrollo de software que busca un lenguaje común para unir IT y negocio y a partir de ahí arrancar el testing y luego el desarrollo. Entonces, bueno, una idea un poco de lo que haremos, ¿vale? Entonces, voy a explicar lo primero que nada, voy a hacer unas cuantas transparencias de introducción y explicar un poco el ciclo de BDD, luego haré un ejercicio práctico. Y ahí cuando esté en el ejercicio práctico podéis interrumpirme, hacer preguntas, lo que sea, y también durante la presentación, porque bueno, yo lo que quiero es que sea esto un poco un foro en el que todos hablemos un poco y pongamos criterios en común y demás. Vale, entonces lo primero, ¿cómo es el ciclo de BDD? Todo empieza, digamos, a raíz de negocio, puede haber una idea, lo que se conoce como una épica, una idea de negocio sobre lo que se quiere hacer. Eso se va fragmentando en lo que se conocen como épicas, features y demás. Y entonces al final acaba siendo una historia de usuario. No sé si conocéis todos el concepto de historia de usuario, más o menos, si habéis trabajado con Scrum y demás. Entonces la idea es tener una historia de usuario en la que hay una descripción de las funcionalidades que se quieren y tener una especie de documento funcional en la que se explica qué se quiere hacer concretamente. Eso hay que intentar bajarlo un poco más en escenarios, que son como el conjunto de funcionalidades que darían una historia de usuario por aprobada. Muchas veces pasa, o sea, es lógico que cuando se quiera hacer algo, primero digamos cuáles son los criterios para que eso esté aprobado. Cuando yo hago una casa, por ejemplo, no me planteo hacerla sin decir, pues, tiene que tener un baño, tiene que tener una cocina, tiene que tener 3 cuartos, una serie de requisitos para darla por aprobada. En estas dos fases intervienen sobre todo las áreas de negocio. Puede ser que apoyada por un Scrum Master o el Product Owner que se encarga de redactar las historias de usuario, incluso parte del equipo técnico, pueda participar en este proceso para acabar fragmentando todas las ideas en historias de usuario. Y finalmente vendría lo que serían las pruebas y el desarrollo. Aquí ya participa exclusivamente el equipo de desarrollo, aunque para la automatización de pruebas podría incluirse también
parte del equipo de QA. Ya lo veremos en el ejercicio práctico. Entonces, tengo este pequeño gráfico para explicar un poco todo esto, ¿no? Porque cómo es esto de que las pruebas se hacen primero, un poco raro, ¿no? Para el que no lo sepa. Entonces, ¿alguien sabría más o menos decir la diferencia entre BDD y TDD o la conocéis? ¿No? ¿Sí? ¿Nadie se anima? ¿Puedo tirar esto que está bastante guay? ¿Alguien lo quiere explicar? ¿Nadie? ¿Nadie? Vale. Bueno, pues a grosso modo digamos que TDD son unas pruebas unitarias de pequeñas fracciones de código, ¿no? Cuando yo estoy desarrollando, TDD lo que hace es lo que tengo que hacer con TDD es conseguir hacer pruebas sobre pequeños fragmentos del código, es decir, si estoy trabajando en un modelo vista controlador o no que sea, pues hago pruebas sobre un controller. O si estoy trabajando con lógica de negocio, hago pruebas sobre métodos muy pequeños que me hacen cierta lógica y demás. Y BDD, en cambio, ya es una prueba funcional. En BDD lo que pruebo ya son pruebas funcionales del tipo, si estoy trabajando en una aplicación de reservas, por ejemplo, lo que pruebo es que un usuario que ha entrado a la página inicial tiene un botón para poder acceder al calendario de reservas o algo así. Son pruebas totalmente funcionales. Aquí nos abstraemos un poco de todo lo que sería la parte muy técnica, ¿no? Pues lo que a la gente de negocio no le interesa, pues que si yo hago algo con una API, que si hago un insert en base de datos y demás. Esto es solo funcional. Entonces el ciclo lo voy a explicar un poco más para que a ver si se entiende y si no ya con el ejercicio lo veremos. Todo empieza por... A ver si puedo señalar aquí. Esto no me está haciendo caso. Vale, todo empieza por lo que se conoce como la definición de usuarios de usuario, lo que he escrito antes, ¿no? El paso número 1. Y para hacer eso lo que se utiliza es lo que se conoce como un Domain Specific Language. ¿Esto qué quiere decir? Es un lenguaje en el que todas las partes están de acuerdo. Porque muchas veces pasa que pues, el cliente o el dueño del producto te dice unas especificaciones, el equipo de desarrollo lo interpreta de una manera, lo hace de otra forma, hay muchos malentendidos. Entonces se utiliza este lenguaje que tiene que ser algo que ponga en común ambas partes. Entonces, una vez hecho ese acuerdo, se procede a hacer la prueba. La prueba iría por cada escenario. Como he dicho en el paso 2, se especifican unos escenarios. Por cada escenario tenemos que hacer una prueba funcional de BDD. Lo primero que hacemos, escribimos un test. Que por supuesto, como hemos hecho una prueba, no hemos empezado con el desarrollo, el test estará en rojo. Es una prueba que me falla. ¿Qué tengo que hacer? Ponerlo en verde. O sea, tengo que conseguir llegar al siguiente paso, que sería la bola verde grande. Para eso, ¿cómo lo voy a hacer? Para eso ya me tengo que poner a desarrollar. Y eso lo hago haciendo TDD. Como he dicho, pues TDD ya son pruebas de código. Y ya empiezo a hacer N ciclos, infinitos ciclos, hasta que consigo poner mi prueba en verde. Y lo último, para poder... En TDD lo que se usa, pues no sé si habéis trabajado con estas herramientas, JUnit, Mockito, Hamcrest, para los que sean de front, Jasmine, también una herramienta bastante cómoda. Y se suele utilizar el patrón Arrange Act Assert. Voy a hacer un pequeño ejercicio para poder verlo, a ver si lo habéis trabajado con él o si os mola. Entonces, para poner esta prueba en verde, lo que se usan también son muchos frameworks que me ayudan a trabajar con BDD. Yo voy a hacer toda esta prueba con Cucumber. También hay otro framework que es Concordion, que se suele utilizar para esto. Y todo esto se suele apoyar en Selenium, que no sé si lo habéis oído, si lo conocéis. Es una librería para poder trabajar con elementos del DOM. Y por último, una vez que ya tengo mi prueba en verde, que ya tengo todo correcto, lo que hago es refactorizar. Utilizo, pues, depende, si estoy trabajando con alguna arquitectura concreta, pues patrones de quality que me obliguen a hacerlo. Si quiero tener un código más limpio, pues utilizo patrones de clean code o incluso patrones de diseño que me hagan mi aplicación más legible. Pero yo ya tengo mi test y sé que independientemente de lo que cambie, del refactor que pueda hacer, la prueba tiene que estar siguiendo en verde. Esto me ayuda a detectar que si hago algún cambio, no he roto la aplicación. Mis tests tienen que estar en verde siempre. ¿Vale? No sé, si hay dudas hasta aquí, en cualquier momento podéis parar. Esto es todo muy teórico, pero ahora vamos a hacer el ejercicio.
Lo siguiente que voy a explicar es rápidamente Gherkin y Cucumber. He dicho que antes se necesitaba un lenguaje de dominio que fuera interpretado por todas las partes. Esto se conoce como business readable, es decir, que no es un lenguaje técnico exclusivamente, es algo que puede entender cualquier persona que esté trabajando en el proyecto en una empresa. Para eso, un lenguaje que nos viene muy bien es Gherkin. Y Gherkin utiliza estas palabras clave para unificar todas las capas, que serían como una feature, que es como la funcionalidad a poder aprobar, un título de lo que se quiere hacer, un escenario que sería cada una de las funcionalidades para que mi historia esté aprobada, y luego se utilizan tres palabras claves que son given, when y then. Given sería el contexto en el que se va a hacer una prueba, lo básico que yo necesito. Como he dicho antes, pues en una página de reservas, por ejemplo, mi given sería pues un usuario que ya se haya logado y que esté en la página principal. El when sería la acción. En este caso sería, pues, por ejemplo, cuando un usuario ejecuta la acción de hacer clic en el calendario para hacer una reserva. Y el then sería el resultado que se espera de esa prueba. Es decir, pues si hago una reserva, lo que necesito es que al final me dé un mensaje de éxito diciéndome, oye, tu reserva se ha hecho correctamente, a grosso modo. Por otra parte, necesito un framework, necesito algo en lo que apoyarme porque todas estas pruebas son a nivel programático. Estas pruebas me las desarrollaré, me las picaré, necesito tener un framework que me ayude. Para esto nos viene bien Cucumber. Cucumber es muy importante, o sea, facilita mucho las cosas. Ahora lo veremos, hay un archivo .feature en el que se recogen todos los escenarios y que nos hace una unión entre lo que sería el mundo de negocio y la parte técnica. Nos provee una documentación bastante buena y se basa y utiliza otras herramientas como Selenium, que ya lo he comentado, un driver para poder levantar el navegador y ver cómo se ejecutan estas pruebas, y JUnit para pasarme los tests. Yo voy a hacer, bueno, ahí están todas las herramientas en todos los lenguajes en los que está Cucumber. Yo lo voy a hacer en Java, pero bueno, está en Node, está para C++, para Ruby, o sea que lo podéis ver en cualquier otro idioma, el lenguaje en el que estéis más seguros. ¿Vale? Entonces, vamos a practicar, vamos a hacer la prueba. No sé si hasta ahora hay alguna duda o así, pero bueno, supongo que saldrán más adelante y si no, pues ahora intentaré explicaroslo todo. Voy a poner un timer para que no se me vaya mucho la presentación, por si acaso. Vale, pues voy a explicar primero las herramientas con las que voy a trabajar. Voy a hacer una aplicación muy básica y lo que he dicho, el primer paso, lo que se necesita cuando vamos a hacer un desarrollo. He dicho que el primer punto del ciclo es las historias de usuario. Entonces, voy a hacer aquí una historia de usuario muy básica que me he preparado, que es muy simple, pero nos ayuda a obtener un ejemplo, una idea de lo que se quiere hacer. Muy simple, yo como usuario registrado en Afterwork, como usuario no registrado en Afterwork App, quiero registrarme en la web para poder empezar a beneficiarme de los servicios de la app. Esto sería el básico formulario de registrarse, de registro. Yo he puesto una descripción muy sencilla en la que un usuario potencial de la app de rellenar un formulario con nombre, usuario y mail. Si los datos son correctos, se le avisará del envío de un mail para confirmar el registro. Me pone que el diseño básico se adjunta en esta historia de usuario, por ejemplo. Una historia de usuario en la que me dicen un poco los diseños que tiene que tener la app y los escenarios. No sé si aquí hay algún product owner o alguien que se encargue de redactar historias de usuario. Yo lo he hecho así un poco a grosso modo, o sea que si hay dudas. Vale, entonces aquí he declarado 4 escenarios muy sencillos, que son el escenario en el que hay un registro exitoso de un cliente, en el que dado un usuario no registrado que entra en la web cuando ingreso los campos y los envío, entonces me aparece un mensaje de éxito. Otro escenario, un usuario con mail ya existente registrado. Un usuario que entra en la web
ingresa a los campos obligatorios con un mail registrado y le aparece un mensaje indicando tal situación. Otro, un usuario con mail incorrecto. Un usuario no registrado que entra en la web e introduce un mail incorrecto. Por ejemplo, un mail que no tenga arrobas, que no termine en .com, .es o algo así. Y por otro, un no usuario con un nombre de usuario incorrecto. Es decir, si introduzco un usuario con ñes, con espacios, con acentos y demás. Esta sería mi historia de usuario. Este sería el punto de partida. Entonces voy a explicar las herramientas con las que trabajo muy rápidamente. Tengo un front que ahora mismo está vacío, no hay nada. Este sería, digamos que para poder empezar a hacer una prueba siempre necesito un contexto. Necesito por lo menos tener una arquitectura o una infraestructura en la cual trabajar. Aquí digamos que lo mío es muy básico. Tengo un front que no tiene nada. Tengo un back, un proyecto back, que ahora mismo lo único que tiene es un endpoint que es hello, que no hace nada tampoco. Lo puedo llamar desde aquí. Y me está devolviendo un mensaje muy tonto todo el rato. Y por otro lado, una base de datos también, que he elegido una base de datos H2 que está en memoria, que se corre en memoria y es muy ligerita, que ahora mismo lo único que tiene es una tabla de usuarios. Una tabla de usuarios que está vacía, que es donde yo quiero que se guarden mis usuarios. Este es el contexto de partida, ¿vale? Nada más. Entonces, teniendo esto, ya estoy en disposición de hacer mi prueba. Voy a hacer un ejemplo de... Voy a intentar hacer los 4 escenarios, pero bueno, o sea, si aquí me podéis parar, lo que sea, cualquier duda que tengáis, lo iremos viendo. Entonces, lo primero que me he hecho para utilizar Cucumber, me he hecho un proyecto aparte con Java en el que utilizo Cucumber. Para poder utilizarlo, si abro el POM, me traigo las dependencias de Cucumber, que son estas dos, la librería de Cucumber y Cucumber JUnit para que pueda ejecutarme mis proyectos con JUnit. Luego he utilizado Selenium porque, bueno, ya lo veréis cómo lo utilizaré para las pruebas. Y la configuración es muy básica. He dicho que lo primero que se necesita es un archivo .feature. Como veis, esto no tiene nada de técnico, digamos. Es un archivo totalmente plano de texto en el que incluso alguien de negocio, un product owner, puede redactarlo. No tiene nada. Tiene una característica, una pequeña descripción y los escenarios que se quieren hacer. Los escenarios que darían mi prueba, mi historia de usuario, como correcta. Cucumber tiene la posibilidad, reconoce ciertas palabras clave. Para yo poder usar esto, tengo que primero añadir una etiqueta del lenguaje en el que voy a trabajar. Añadir mi característica. Añadir mis escenarios y las palabras claves given, when, then, en este caso en español, dado, cuándo y entonces. Entonces, esta es un poco la primera descripción. Un documento totalmente plano y casi funcional de mi historia. Un poco de configuración. Tengo que tener una clase de test que tiene que tener estas anotaciones. Yo pondré aquí un valor de features en el que tengo que decir el archivo donde voy a poner todas las features que yo quiero probar y un archivo de reportes que me generará una documentación de cómo están las pruebas. En este caso están en Target, Cucumber y será este index. Entonces, en la misma raíz donde yo haya puesto mi archivo de test, puedo empezar a hacer mis tests. Estos son unos tests que yo he hecho de prueba, en los que no hay nada, como veis fallan, pero ya de primera me da una idea de cómo funciona un poco Cucumber. Lo voy a explicar un poco. Lo primero que hay es en el before, si lo sabéis, el before es aquello que se ejecuta antes de cada test. Lo que se hace ahí, se instancia un driver. En este caso he utilizado, bueno, lo he buscado, lo tengo por aquí, por defecto el driver de Chrome. Esto lo podéis descargar desde la página de Chrome. Es un driver que me permite trabajar con Chrome.
Eso es lo primero que hago. Y luego, ya veis un poco aquí cómo funciona Cucumber. Todas estas anotaciones son de Cucumber, que incluso están en español, según el lenguaje que yo haya puesto en mi archivo. Y me va reconociendo las cadenas de texto que yo he puesto en el archivo .feature. Es decir, tengo un dado, cuándo y entonces. Esto cuadra con mi archivo feature. Es justo lo mismo. Y me reconoce que este texto corresponde a este test. Voy a hacer la primera prueba y voy a lanzar este test. Y vemos un poco ya la magia de Cucumber. Yo lanzo el test. ¿Vale? Ya está. Y veis cómo aquí, a través de JUnit, me reconoce los tests y los escenarios que yo he declarado. Aquí están cada uno de los escenarios. Por supuesto, ahora mismo, si os fijáis, los únicos que yo tengo desarrollados, y ni siquiera están desarrollados porque los he puesto para que me fallen, sería el primero. Pero este ya me lo ha reconocido como que, oye, sí, lo primero que he hecho, un usuario registrado que entra en la aplicación. ¿Qué hago aquí? Apunto a la URL donde está la aplicación. En este caso, pues es a mi local. Por supuesto, eso se puede poner como variables del propio test de configuración para que según el entorno en el que yo quiera trabajar, vaya a una URL o a otra. Pero por simplicidad lo he puesto aquí apuntando en mi local directamente. Entonces veis como ya se me han intentado por lo menos lanzar unas pruebas. Estas ni siquiera las ha pasado porque no existe el test. Pero ya me va a explicar, o sea, a través de JUnit puedo ver todas las pruebas que se van a hacer. Y aquí, en la documentación, en el index, puedo ver un archivo que me ha generado, el que me dice el estado de las pruebas. Por supuesto, ahora está todo en rojo. Y estas ni siquiera, porque no están ni siquiera implementadas. Entonces, lo primero que voy a hacer ahora es ponerme a implementar las pruebas. Y, a ver. Vale, por avanzar un poco y para que lo veamos más fácilmente, tengo aquí la primera prueba. Para sustituir este fail. Vale, este sería mi when. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Y veis cómo incluso esta prueba ya me sirve para diseñar cómo quiero que sea mi aplicación. Porque le estoy diciendo, tiene que haber un campo que sea name, otro que sea user y otro que sea mail. Y estoy incluso ya definiendo los selectores que va a tener en front. O sea, estoy diciendo que voy a tener un campo con un ID name, otro user y otro mail. Y lo que estoy diciendo aquí es, estos rellénamelos con los parámetros nombre, usuario y mail que me vienen en mi test. En Cucumber yo puedo, digamos, hacer un match entre palabras del register.feature con el test directamente. Y aquí me cogerá, por ejemplo, los datos que yo le pase en el archivo .feature. Le he dicho que este sea mi nombre, que este sea mi mail, mi usuario y este sea mi mail. Entonces esto lo que me hará será que buscará en la web un campo ID con nombre y me lo rellenará haciendo esto. Y por otra parte necesito un botón en el que sea la acción, que tendrá como ID register y la acción de clic. Y then, la solución, el resultado, será este. ¿Y esto qué es? Vale, ¿esto qué es? Estoy diciendo que va a haber un div, que será en este caso el modal del diseño,
Aquí me fijo en mi diseño. Cuando ya haya hecho el registro, tendré un modal, un div, que yo lo identifico con register result. Pongo un tiempo de espera. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que esto me llame a un API y según el resultado del API, pues me muestre el resultado que convenga. Y esto también me sirve para diseñar un poco mi aplicación, porque estoy diciendo que este tiempo de espera sean 5 segundos. Si estos son más de 5 segundos, el test me fallará. Pues me sirve también para diseñar un poco la aplicación. Pues mira, yo no quiero tener un API que me tarde más de 5 segundos. Puedo jugar un poco con esto. Y al final acabo haciendo el hacer. ¿Y qué le dice? ¿Qué le digo? Que el resultado, que el texto sea el texto que yo espero. Ok. Entonces, ahora mismo digamos que ya esta sería mi primera prueba. Ahora mismo, volviendo aquí al ciclo de BDD, acabo de hacer mi prueba y la voy a lanzar. Se va a poner en rojo, porque no he hecho todavía nada. Voy a lanzarla desde aquí directamente. Y no hace nada. Vale. Mi prueba está en rojo. Puedo ver mi archivo. Una prueba en rojo. No tengo nada. Ha fallado porque Selenium me está intentando buscar elementos que no existen en la página. Entonces ahora ya lo que tengo que hacer es ponerme y hacer aquellos desarrollos que hagan que mi página, o sea, que mi prueba está en verde. ¿Y cómo lo hago? Haciendo TDD. Voy a hacer un pequeño ejemplo de TDD, muy pequeño, de un método muy pequeño, para haceros una idea. Porque, claro, o sea, para TDD tenemos para otro meetup entero, pero para resumir y para que tengáis una idea, lo voy a hacer. Lo primero que nada, bueno, voy a hacer un poco de trampas al principio, en una carpeta que se llama trampas, porque lo que voy a hacer ahora son trampas, en la que voy a coger el front y por lo menos voy a dejarlo maquetado. El front lo tendría que hacer con TDD también, usando Selenium, por ejemplo. Tendría que ponerme aquí a hacer todos los tests que me pasen lo que voy a copiar ahora. Por tiempo y demás lo voy a poner aquí y luego voy a hacer un pequeño ejemplo de TDD. ¿Vale? Entonces, voy a copiar aquí. Y además, si lo veis, o sea, es súper simple. He usado lo más simple que hay, que es jQuery. ¿Vale? Ya he montado, digamos, he hecho el maquetado de mi front. Esto, por supuesto, serían cosas que se pueden hacer en paralelo. Cuando alguien está trabajando una prueba de este estilo, pues el equipo de front puede hacer esto en TDD, mientras el equipo de back hace sus pruebas también en back. Ahora mismo esto no hace nada. O sea, he hecho un formulario que si lo relleno, lo único que hace es que me llama a un endpoint, que es el register. Y falla porque todavía no tengo nada hecho. Aquí es donde voy a hacer un poquito de TDD para que veáis cómo funciona. Entonces, lo primero que tengo que hacer, voy a hacer un ejemplo de cómo haría un controller en TDD, por ejemplo. Me vengo al proyecto de back y lo que he dicho. Ahora mismo lo único que hay es un controller que es hello, que no hace nada. Pero me vengo a mi proyecto de test y yo lo que quiero hacer es un controller nuevo. Entonces, empiezo haciendo el test, porque en TDD, al igual que en BDD, lo primero que hacemos es los tests. Voy a hacer un test nuevo en una clase que sea register controller test. Vale, tengo mi test. Entonces, un controlador básico, ¿qué es lo que tiene? O sea, ¿qué es lo que hace al fin y al cabo? Tiene que llamar a un servicio. Lo voy a hacer tan simple porque para hacer una prueba de un fragmento de código muy pequeño y veréis cómo funciona. Porque al igual que con BDD, me ayuda a ir diseñando mi web, ir diseñando los nombres que yo quiero darle a las clases y demás. Entonces, lo primero que voy a hacer es un test
público. Y le voy a decir que este test lo único que tiene que hacer es que comprobar que el, por ejemplo, register controller should call a service. Aquí, si veis que me cuelo en algún lado, me podéis echar una mano porque estoy escribiendo aquí muy rápido y se me quedarán algunas cosas por ahí y me podéis ir diciendo, ¿vale? Lo que he dicho, me voy a basar en un patrón de diseño de test que se llama Arrange Act Hacer. Y lo pongo así porque es más, o sea, me parece más cómodo y así lo podemos ir viendo. Entonces, esto será mi test. El arrange es lo que es como el acuerdo, lo que necesito yo para que mi test funcione. La base, digamos. ¿Y qué necesito? Un controlador que se va a llamar register controller. ¿Y esto qué va a ser? Mi objeto, como se conoce, SUT. Un objeto SUT es software under test. Esto quiere decir que este es el objeto sobre el cual voy a hacer las pruebas. Este es el objeto sobre el cual quiero hacer mis tests. New register. Bueno, lo he escrito mal. Register controller. Me va a fallar, obviamente. Aquí me puedo apoyar con el IDE, los que trabajáis también con Intelli. Pues, también es mucho más sencillo. Pero aquí ya, por ejemplo, me ha fallado porque no estaba la clase controller. Pues la tengo que crear. La pongo en el main y ya está. Creo la clase controller. Vale. Entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿Cuál será mi act? El act es la acción. ¿Qué quiero? Que mi objeto de prueba me registre un usuario. El usuario que yo le pase. Lo mismo. No me está compilando nada porque no tengo nada creado, pero si me apoyo en el IDE, le voy a decir que el usuario no tiene que ser un object, tiene que ser un user. El usuario que me venga. Por supuesto, el usuario no está creado. Lo creo. Y veis cómo desde aquí... Uy, no, este no era. Voy diseñando mi página. O sea, voy diseñando mi aplicación. Voy diseñando todos los objetos que yo necesito. Necesito un objeto user. Controller.model, por ejemplo. Otra clase más. Claro, no tengo el método registrar usuario. Lo creo. Ya está. Es un void. Ahora mismo, como estoy haciendo un test, no busco ponerme a desarrollar, no voy a hacer mi controller. Lo único que quiero es hacer mi test y escribir lo que yo quiero hacer. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Verificar en mi hacer. Quiero comprobar que estoy llamando a un servicio. ¿Y esto cómo lo hago? Con un verify. Estos son todo clases de JUnit, o sea, la librería de JUnit. ¿Y qué le digo? Que haya un servicio registro al que se llame una vez y me registre register user. ¿Qué estoy diciéndole aquí? Que necesito un objeto servicio al cual lo llamo una vez con su método register user. Estoy diciendo que el servicio register service tiene que tener la acción de registrar un servicio. Este objeto tampoco existe, me lo creo. Me creo la variable register service. Y esto lo pongo en mi arrange, porque esto son cosas del comportamiento del test. ¿Y qué tipo es? Pues por ejemplo una interfaz que sea register service. Que me la creo. Vale, esta interfaz
es un objeto que será, digamos, ajeno a lo que yo quiero probar. Entonces lo que tengo que hacer es moquearlo. Es lo que se conoce como moquearlo. Esto quiere decir que, bueno, que será un objeto que me da igual lo que tenga, me da igual lo que venga. Lo voy a declarar como mock y yo mismo fijaré su comportamiento. Y le voy a decir que sea un mock. Uy, de register service.class, que será su implementación. Vale, me importo el mock. ¿Y qué me pasa aquí? Ah, vale. Me está fallando porque ¿qué me dice aquí? Que no puede convertir un objeto register service a register service. Porque tengo que implementar mi interfaz. ¿Vale? Otra parte que me falla. Claro, no hay ninguna implementación del registro de usuario. Me lo creo. Ya está. Y ya tengo mi test. Otra cosa que me falta. En ningún momento yo he dicho que este servicio sea el de este controller. Tengo que de alguna forma asignarlo, digamos, este servicio a mi objeto de prueba. ¿Cómo lo hago? ¿A alguien se le ocurre? Hago un set. Le estoy diciendo que me sete mi servicio. Igual, no tengo nada hecho. Y veis como poco a poco voy creando mi controller. No. Sin necesidad de escribir código de más, que es una de las principales ventajas que tiene TDD es que al final yo hago un código en el que simplemente estoy basándome en mis pruebas. Y hago lo mínimo para que pase mi test. Vale. Pues esto por aquí. Vale, aquí me falla también, porque ¿qué me dice? Que yo he creado un test. He creado un método en la clase, en la interfaz de registro, pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que implementarlo. Ya está. Y paso mi test. Me va a fallar, por supuesto. Estoy aquí. He escrito el primer test y me falla. Tengo que ponerlo en verde. Y tengo que hacer varios ciclos de TDD hasta que lo ponga en verde. ¿Qué es lo básico para que me funcione este test? ¿Qué tengo que hacer? ¿Alguien lo ve? O sea, le digo que a mi servicio me haga el registro. Ya está. No necesito más. Con esto mi test está en verde. Pero bueno, todavía no está, digamos, del todo terminado, porque esto ha sido muy básico. Voy a hacer otra pequeña prueba de lo que tendría que hacer para completar el test. ¿Y qué tengo que hacer? Que me devuelva la información que yo quiero, ¿no? Por ejemplo, que me devuelva un objeto de TO con la información de registro. Lo mismo. Utilizo el mismo patrón
Voy a simplificar un poco, porque bueno, el test también se puede refactorizar y demás. Lo primero que voy a hacer es que esta parte ya me vale. Esto yo lo podría poner en un before, de forma que se me ejecute antes de cada test, pero lo voy a copiar aquí rápidamente. Mi acción sigue siendo la misma. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en este caso yo lo que necesito es que se me devuelva, como he dicho en el test, quiero que me devuelva un objeto de TO. Quiero que me devuelva la información del registro que he hecho. Y lo llamo, por ejemplo, info de TO, register de TO. La clase de TO no existe, obviamente. Y desde aquí voy diseñando toda mi aplicación. De TO, por ejemplo. Me falla porque yo lo había declarado como void. Ahora tengo que... Uy, no. ¿Qué he hecho? ¿Dónde me ha fallado? ¿He hecho bien? Ah, vale, sí. Vale. Pues pongo que, por ejemplo, me devuelva para que me compile. Ya está. Vale. ¿Qué tengo que hacer? Aquí necesito hacer una cert. Por ejemplo, yo utilizo esta. Uy, no, esta no. ¿Qué tengo que hacer? Que el register de TO, por ejemplo, la info que me devuelva sea igual a la del servicio. ¿Vale? No sé si se entiende más o menos. Lo que estoy diciendo es que el objeto de TO me da a devolver una información, el objeto del controller, y lo que estoy diciendo es que esta información tiene que ser igual a la del servicio. Por supuesto, lo mismo. Esto me sigue fallando. Pues me los creo estos métodos. Le estoy diciendo, bueno, aquí esto será un string. Y le digo que me devuelva la info. No, perdón. Y creo el campo info. Vuelvo a mi test. Y lo mismo. Aquí, ¿por qué me falla? Porque he declarado el método del servicio como void. Pues le digo que me devuelva un info de TO, que es lo que yo quiero. Vale. Y el servicio también me falla porque al modificar la interfaz, pues me falla el servicio. Uy, no. Y para que me compile, le digo que me devuelva un objeto nuevo y ya está. ¿Importa? Vale. Y aquí. Vale. No las había importado, ¿vale? Entonces, lo último. ¿Creéis que este test está bien? ¿Falta algo? ¿No? Lo único que le faltaría al test para estar correcto es que yo he hecho un mock de Register Service. Un mock al final no hace nada. Cuando yo haga un mock me va a devolver un objeto que es nulo, que no puedo hacer nada, ningún tratamiento. Entonces lo que tengo que hacer es fijarle un comportamiento.
Es decir, que tengo que decir que cuando yo llame al mock de registro de servicio con el método register user me devuelva algo, por lo menos un objeto. Y tengo que fijar ese comportamiento. Entonces, ¿qué hago? Que haya un objeto info.dto que sea mi usuario registrado, por ejemplo. Y aquí le fijo el comportamiento que tiene que tener. Y le digo que me devuelva esto cuando el mock register service llame al método register user. ¿Vale? Ahora ya tengo mi test. Lo paso. No sé qué he hecho porque... Vale, se me ha puesto en verde porque estoy devolviendo un new. Estoy diciendo que me devuelva un new que coincide con la misma referencia de este. Pero lo que tendría que hacer aquí... A ver, no sé por qué está en verde, la verdad. Porque este test me tendría que fallar. No sé si alguien ve cuál puede ser el motivo. A lo mejor me he adelantado. Yo, por ejemplo, aquí devuelvo un null, que es lo que quiero que me haga. Me falla. O sea, puedo poner ahí lo que me devuelva lo que sea. Al final lo que yo tengo que hacer es que el controlador me devuelva mi servicio. O sea, lo que me devuelve el servicio. Vale, entonces ya tengo mis tests en verde. He hecho 2 ciclos de TDD aquí. Y ahora ya, bueno, o sea, no voy a seguir explicándolo porque tendría que construir toda la aplicación y era un ejemplo muy pequeño de cómo hacer TDD. Y bueno, como veis, pues desde haciendo TDD, haciendo test, yo puedo ir construyendo mi aplicación y a raíz de un test muy pequeño como un controller, ya me ha salido el diseño de lo que sería todo el resto de la aplicación. He ido creando diferentes objetos que me servirán. Yo ahora tendría que seguir haciendo test de mi servicio. Luego usaré algún DAO para llamar a base de datos y demás, y tendría que seguir haciendo test de todo eso. Por seguir un poco con el último, o sea, lo último que tendría que hacer sería la parte de refactorización y utilizar pues, reglas de quality o que me obliguen los frameworks. Al final este controller utiliza REST. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Pues tendré que utilizar todas las... O sea, este es el mismo método, pero utilizando las anotaciones de red para que funcione esto como una API. Me faltaría alguna cosa aquí, por ejemplo, porque tengo que poner REST controller. Y aquí, para usar inyección de dependencias, pues por ejemplo pongo un AutoWire. ¿Vale? He hecho esto, pero bueno, los tests me ayudan a comprobar que no haya roto nada. Esto ha sido un ejemplo muy claro de refactorización, de cómo tendría que refactorizar. Pero bueno, o sea, es un ejemplo muy sencillo y lo he hecho un poco, bueno, no sé si lo he hecho muy rápido o no, ya habéis trabajado con BDD, pero era un poco la base, ¿no? De ver cómo a raíz de un pequeño ejercicio puedo ir diseñando toda la aplicación.
vuelvo aquí a donde estábamos, que era la prueba, ¿no? Yo al final lo que quiero conseguir es poner todo esto en verde. Entonces seguiré haciendo mis servicios, seguiré haciendo mis DAOs y voy a hacer un poco más de trampas en back, sobre todo, que es donde tengo todo mi desarrollo. Me lo voy a llevar a mi proyecto. Entonces aquí ya tengo todo mi proyecto. Este sería, por ejemplo, un caso, si hago esto, o sea, este sería ya la implementación de todo mi... ¿Vale? Esta sería la implementación, por ejemplo, del servicio. Y estos serían mis tests. Un poco por encima para que los veáis. Pues ahí estoy comprobando que me devuelva ciertos valores, que para unos valores que yo le paso me devuelva otras cosas, los mocks. Bueno, voy a hacer que mis tests se pongan en verde. Esto sería ya la implementación final. Digamos que ya aquí he hecho el desarrollo de toda la aplicación. Todos mis tests están en verde y ya he llegado a este punto. Entonces puedo pasar mi prueba. Vuelvo al proyecto de pruebas de BDD. Bueno, voy a levantar la aplicación. Esta es la aplicación de back, que la voy a reiniciar por si acaso. Vale, ya está levantada la aplicación. Está todo funcionando. Y voy a hacer mi prueba. Paso mi prueba de BDD. La que he hecho antes que me ha fallado. Y ahora, como ya tengo el front completo y el back hecho, me tiene que hacer la prueba bien. Ha pasado la prueba. Si me fijo, por ejemplo, en mi reporte, aquí me dice que ya la prueba está en verde. Voy a mostrar y para comprobarlo también, por ejemplo, voy aquí a base de datos y veo que en la tabla de usuarios pues, no se ha insertado. No sé por qué no se ha insertado. Que creo que estoy apuntando a otra que no es esta. No sé si ha fallado por aquí. Ah, vale. Bueno, me ha fallado por la base de datos que la tengo por ahí. Dice que ya estaba siendo utilizada. Voy a desconectar. Creo que la tenía arrancada. A ver, ahora. Bueno, estoy teniendo problemas con la base de datos, no sé por qué no me la está haciendo el acceso a la base de datos. A ver, voy a intentarlo una vez más y si no, pues ya voy a la solución final. Me ha dicho que el usuario ya existe. Vale, ahora ha fallado por otra cosa y es que supongo que ahora ya ha ido la base de datos bien. Se ha quedado algo...
Vale, este es el usuario que yo he creado, está en base de datos. Voy a hacer la prueba completa. Voy a borrarlo. Vale, ahora ya no está el usuario. Me voy de aquí. Vale, entonces, bueno, tengo cómo sería la implementación del resto de pruebas. Desde el escenario 2 al 4, por ejemplo. Aquí veis un poco, ¿no? Cómo serían el resto de pruebas. Pues el escenario 2, que al final lo único que hacen es lo mismo. Aquí reutilizo, de hecho, esta función en la que ingreso los campos obligatorios. Y lo que cambia es el hacer, que según el tipo de escenario en el que esté trabajando o no, pues me comprobará con un literal diferente. Voy a pasar todas las pruebas. Voy a guardar. Ahora se están pasando todas las pruebas. Vale, y ya tengo todas mis pruebas en verde. Y voy a comprobar que se haya guardado bien. Usuario, por ejemplo. Está el usuario que se ha guardado. Y voy a ver el reporte que me da Cucumber. Bueno, ya lo tengo abierto por ahí. Me da un reporte en el que todas las pruebas han ido bien. Entonces esto, fijaros, bueno, yo creo que lo más importante de aquí, bueno, ya tengo mis pruebas en verde, he pasado todos mis escenarios, pero fijaros qué seguridad nos da esto a la hora de cuando estamos desarrollando. Tengo todas mis pruebas en verde, tanto las de TDD como las de BDD, y la seguridad que nos da esto, yo creo, como desarrolladores, porque muchas veces, vuelvo aquí, bueno, esta era la práctica. Muchas veces a quien no le ha pasado que termina de hacer un desarrollo y te preguntan, oye, ¿ya está todo bien? ¿Está todo ok? Y tú dices, bueno, sí, yo creo que sí. Y resulta que aparecen bugs por ahí. Pero tenemos unas pruebas en verde que nos dicen que nuestros desarrollos están bien, que cumplimos todos los escenarios que que hemos acordado entre todo el equipo, entre los stakeholders, entre la parte de negocio. Tenemos un reporte. O sea, es que creo que facilita bastante la labor en todas las capas del desarrollo. Entonces, las ventajas que yo veo más claras son estas. No sé si alguien tiene más, pero es que claramente determinamos de alguna forma clara el alcance de todo el desarrollo que se hace, porque sabemos que tenemos que cumplir unos escenarios y hasta que no estén cumplidos esos escenarios no se da el desarrollo por concluido. Un lenguaje común, ya he dicho, nosotros utilizamos Gherkin, que unifica todas esas capas. Tenemos una documentación que está totalmente actualizada en tiempo real. Hay costes más bajos en mantenimiento, porque una vez que ya tenemos el desarrollo, tenemos nuestras pruebas. Para cualquier cambio, pasamos nuestras pruebas. Si nuestras pruebas están en verde, sabemos que está todo bien. Y esto nos ayuda a detectar bugs a tiempo. Unos cuantos extras que nos pueden venir bien y con los que se puede trabajar muy bien con esto es que esto nos ayuda mucho en la integración continua. Por ejemplo, yo puedo pasar, cada vez que alguien sube código al proyecto padre, yo puedo pasar todas las pruebas para comprobar que no he roto nada, que todo sigue bien. Se pueden hacer pruebas de regresión, por ejemplo, si en vuestro producto, en cualquier proyecto, se cambia de arquitectura, si paso de una arquitectura monolítica, digamos, a una de microservicios,
pero yo tengo mis pruebas, puedo pasar mis pruebas y ver que todo sigue funcionando. Para esto nos viene muy bien Jenkins, con el cual podemos pasar todas estas pruebas, hacemos una tarea que nos pase las pruebas y lo configuramos como queramos. Hay otra herramienta muy interesante con la cual yo no he trabajado, pero existe y está bastante bien, que se llama X-Ray for Jira, que es un plugin para Jira en el que podemos ver también cómo está el estado de las pruebas en nuestro ítem de Jira. Por otra parte, también se pueden hacer capturas de pantalla en el momento de ejecución, de forma que incluso al reporte de pruebas que yo he generado le puedo añadir capturas de pantalla para evidenciar todas esas pruebas cómo han ido. En este caso, pues por ejemplo, una que ha fallado, cómo ha quedado. Y bueno, ya por último, lo que quiero hacer es una conclusión. Voy a esperar esto ya, me va a ir. Voy a hacer o sea, para que veamos un poco, ¿no?, las ventajas. No sé si el que no haya trabajado haciendo BDD o el que trabaje de una forma un poco más tradicional o que se hagan las cosas un poco más, digamos, a la antigua usanza, pues veremos una diferencia, ¿no? Está claro que de una forma, como se ha trabajado siempre, sin test, sin pruebas, sin escenarios, sin un lenguaje establecido, al final siempre se hace con un tiempo fijo, que yo voy a hacer esto en tanto tiempo. Si trabajamos con esta filosofía, al final puede que te lleve un poco más, porque estas pruebas de primera son costosas, pero será una inversión de tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a ahorrar mucho en bugs, en fixes, en mantenimiento. Y además, cada vez que hacemos un arreglo, que añadimos desarrollo, estamos añadiendo pruebas a nuestro código. Cada vez hacemos que nuestro producto tenga una mayor cobertura. También suele pasar que al final del proyecto hay una documentación súper gorda, manuales de usuario, pruebas de aceptación, un montón de documentos que son, bueno, no sé, o sea, en mi caso a mí me ha tocado alguna vez, es que son un horror, eso no hay que lo lea. En cambio, usando Cucumber y BDD, tenemos una documentación que está actualizada, que es en tiempo real, una documentación que es totalmente dinámica, de cómo están las pruebas y del estado del proyecto actual. Y bueno, voy a dibujar dos memes para finalizar, para que veáis la diferencia y quién no se ha visto reflejado en esta situación en la que siempre aparece un error, un pequeño parche que hay que hacer, cualquier cosa. ¿Y qué hago? Bueno, lo arreglo y digo, va, esto está perfecto, me queda bien. Y al final, ¿qué pasa? Que cuando salimos a producción está todo lleno de bugs, lleno de parches, un montón de cosas y nuestro proyecto se puede ir a pique. ¿Cómo veo yo un proyecto que se trabaja con BDD? Lo veo así. No porque esté a favor de la guerra en ninguno de los casos ni nada, pero es verdad que si hacemos nuestras pruebas antes del desarrollo, si establecemos los escenarios para que se cumpla la prueba, vamos a tener un proyecto y un producto que estará totalmente blindado ante los cambios. Cada vez que yo añado alguna cosa nueva, o cada vez que tenga que hacer un arreglo, porque nada está libre de bugs, cualquier desarrollo puede tener bugs, pero cada vez que yo haga un cambio, lo que haré es añadir más pruebas y añadir más cobertura de código. De forma que el producto, cada vez que tenga un parche, no lo haré un parche, sino que haré una capa de blindaje al producto. Y será mucho más robusto y todoterreno, como el tanque ese. Así que, bueno, eso era lo que quería explicaros. La verdad es que, bueno, esa ha sido mi experiencia trabajando con BDD. Y, bueno, os animo a que lo hagáis. Si lo hacéis, pues, enhorabuena. Y que ojalá pues, os haya servido de algo. Ya está. Hay un turno de preguntas, por si alguien quiere preguntar algo. ¿Alguna duda? No sé. Porque habrán quedado muchas cosas por resolver. ¿Nadie quiere preguntar nada? Hostia, hasta allí no sé si llegaré. A ver si se escucha. Sí, solo quería preguntar, esta herramienta Cucumber está orientada a trabajar con Java, Kotlin, he visto... Perdona, no te... ¿No se oye? A ver. Sí, se oye aquí. Ahora sí, vale. Bueno, que Cucumber está orientado a trabajar con Java, Kotlin, he visto varios lenguajes ahí. ¿Tienes constancia de se puede trabajar con César con alguna otra herramienta? Creo que sí. Similar a Cucumber. Creo que sí. Sí que he visto que Gherkin sí que trabaja con, por ejemplo, con el Diffusion Server, pero hay una .NET, herramienta o sea, hay sí que alguna herramienta para .NET, no sé si para C# habrá.
Aquí lo que veo es que sí, para C Sharp sí que hay, se llama SpecFlow. Ah, SpecFlow. Ok. Sí. Y pues yo lo he hecho con Java, pero por comodidad, pero la verdad es que incluso esto es independiente. Tú puedes tener un proyecto desarrollado con Java y hacer tus pruebas de BDD en Ruby, en Node o en lo que quieras, porque de hecho ya lo has visto. Yo tenía un proyecto totalmente separado. Hay gente que ese proyecto lo incluye dentro de la propia aplicación. Eso ya es como quieras y como te sientas más cómodo. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Por aquí tienen varias. ¿Quién? Vale. Buenas. Hola. Hola. El equipo de QA en todo esto, ¿dónde encajaría? Sí. Eso lo tenía que comentar. Sí, realmente nosotros, por ejemplo, esto también depende un poco de la capacidad, digamos, técnica que tenga un QA. Un QA puede hacer pruebas manuales, una vez que ya se haya integrado todo el código y hecho las pruebas, pero creo que está bastante bien que incluso el propio equipo QA haga las pruebas de BDD, porque según el conocimiento que se tenga del lenguaje y demás, estas pruebas yo creo que son un poco bastante intuitivas. Al fin y al cabo, tú lo que estás diciendo es que, bueno, con una librería un poco compleja que es Selenium, estás diciendo que haga clic, que rellene un campo, que haga una serie de determinadas acciones que podría ser un QA. Esto al fin y al cabo es lo mismo que podría ser un QA, pero automatizado, para que yo pueda pasar mis pruebas las veces que quiera. Entonces, yo creo que aprendiendo un poco la nomenclatura, el lenguaje y tal, incluso el QA podría participar en el desarrollo de las pruebas. Lo que pasa que, claro, tú esto lo primero que haces es diseñar las pruebas, ¿no? Luego van generando código. Entonces, yo creo que para los QA primero tendrías que diseñar parte de código. Incluso luego el QA puede participar también en la parte de la implementación de los escenarios. Eso sí. Cuando estás especificando, ¿no? Pues cómo va a ser tu escenario, es verdad que sabiendo cómo se comporta la aplicación, puede participar en esa fase. O sea, por eso la fase, digamos, de escenarios, participa tanto gente de negocio, QA, incluso los propios desarrolladores. O sea que, no sé si... Buenas. Yo tengo una pregunta para la definición, o sea, a lo mejor ya es un poco más para allá. Si hay alguna forma de unir esa definición que hace producto de los Gherkin con nuestra API en los microservicios, con una definición de API del microservicio. O sea, eso serían ya un poco pruebas más de integración, pero que se pueden hacer. O sea, no solo pruebas, sino para que como documentación. Alguna forma de crear la documentación del API a través de los propios Gherkin. Más o menos lo que tú dices es si yo llamo a unos endpoints correctos, si me devuelven lo que tengan que devolverme o algo así, de ese estilo, pruebas un poco más técnicas. Pero fuera de pruebas, solo documentación. Sí. O sea, aquí yo lo que puedo hacer es, si quiero tener una documentación de eso, por ejemplo, porque Cucumber está basado en unos escenarios que yo declaro. Yo puedo hacer escenarios también un poco más de ese estilo, ¿no? Puedo decir, compruebo que cuando llame a este endpoint me va a devolver tal. O sea, ese tipo de escenarios. Para eso a lo mejor Selenium no me sirve, pero podría utilizar alguna otra librería. No sé si más o menos, como, o sea, ¿a qué Exacto. Ah, bueno, también. La generación del OpenAPI 3 o de Swagger o de lo que se esté utilizando en este caso. Claro, lo que pasa es que esto ya, digamos, no está dentro del ámbito de BDD, porque... Claro, yo pregunto por si ya has llegado un poco más para allá. No, la verdad es que no. O sea, no sé... O sea, se pueden hacer... Yo lo que he hecho alguna vez es que hemos hecho pruebas, por ejemplo, de API, pero usando alguna librería como Res Azure, por ejemplo, en la que tú compruebas pues, que un endpoint te haga esta llamada, que te devuelve un 200, y esto tú lo puedes poner en tu misma prueba con escenarios y tienes una documentación. Pero claro, serían como adaptar tus escenarios, en vez de hacerlos funcionales, hacerlos un poco más técnicos. Según, en alguna, bueno, o sea, yo alguna vez
se consideran, bueno, según esto ya es teoría del agilismo, de historias de usuario, pero por ejemplo un API podría ser una historia de usuario, según el tipo de proyecto en el que se trabaje. O sea que podría más o menos encajar aquí. Si consideramos un API, por ejemplo, una historia de usuario. Muchas gracias. Ajá. Buenas. Yo tengo una pregunta y es que ¿cómo implantas BDD en un proyecto ya existente? Es decir, Vale. ya el proyecto lleva 2 años y pues alguien ha vendido BDD y se quiere aplicar BDD de hoy para mañana. Vale. ¿Cómo se podría O llevar sea, a cabo? claro, la propia teoría de BDD te dice que lo primero que tienes que hacer es las pruebas. O sea, si ya tienes algo desarrollado, no puedes. Pero, ¿qué pasa? Que al final para usar BDD, o sea, en este caso, por ejemplo, si usas Cucumber, vas a necesitar un conocimiento previo, porque vas a tener que aprender un poco cómo usar Selenium, cómo usar el framework y tal. Yo creo que viene bastante bien para hacer unas pruebas, por ejemplo, porque tú puedes hacer las pruebas automatizadas independientes de BDD. Entonces, ¿qué se podría hacer? Por ejemplo, hacer pruebas automatizadas de funcionalidades ya existentes, de forma que empieces a formarte un poco en el framework y demás, e incluso haces más robusteces tu aplicación. Podrías, por ejemplo, hacer unas pruebas automatizadas de unas funcionalidades básicas del producto, por lo que he dicho, ¿no? Una reserva, pues hago una prueba básica de que pueda hacer una reserva. Y las incluyo dentro de mi documentación y dentro de mis pruebas de regresión. Y a partir de ahí, pues si ya tienes suficiente facilidad para hacer pruebas, pues ya puedes hacer BDD. Y ya cada historia de usuario nueva que te venga la vas haciendo en BDD, Vale, gracias. por ejemplo. No sé si hay alguna pregunta más, algo más. Pues ya está. Muchas gracias a todos.